Lo primero que quiero comentar, muy importante, es que Massenet estaba re bueno. En serio, tipo, estaba re bueno. Eso es lo difícil que es encontrar un compositor que esté re bueno. Siento que acabo de insultar como a 25 colegas. Jules Massenet, o Julio para los amigos, es uno de mis compositores más requete mega favoritos, quizá mi favorito de todos, y podría hablar horas acerca de su legado, su trabajo y su persona, y acerca de cómo la crítica es una mierda, por tildarlo de no ser un compositor tan importante, con un legado tan legendario como otros. Yo creo que sí, pero igual hoy no vamos a hablar de él puntualmente, vamos a hablar de uno de sus mejores trabajos según mi criterio y una de mis obras más raquete favoritas, La Cenicienta o Cendrillon en el francés original. Cendrillon es una ópera enorme de 4 actos, aunque el mismo Massenet no la llamaba ópera, la llamaba cuento de hadas, como que para distanciarse del género, entendiendo como que cuento de hadas es otro subgénero lírico dentro de la ópera, así como tenemos ópera seria y ópera cómica y opereta y zarzuela, bla, 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 como que es otro género. Muy Wagner de su parte, que a Wagner tampoco le gustaba decir que sus obras eran óperas, eran más bien como dramas líricos. Bueno, muy wagneriano de su parte, Massenet también decide tildar ese trabajo no de ópera, sino de cuento de hadas, que de hecho es, podría decirse, un género lírico. Existen otros trabajos que también son cuentos de hadas, por ejemplo La mariposa dorada de Bentley, pero género de cuento de hadas no tiene ninguna característica musical puntual entre ellos como género, simplemente es que son cuentos de hadas. Representar este trabajo de Massenet es sumamente complicado porque es enorme. Tiene un elenco de 11 personajes, más 6 personajes más que son espíritus, más una bailarina. Son 4 actos y tienen unos requerimientos técnicos específicos puestos en la partitura ridículos y enormes, como una pared gigante de rosas. Asumo que para un teatro con presupuesto no debe ser difícil hacer esas cosas, pero si yo me estoy volviendo loco en mis producciones, porque sí, yo dirijo mis propias producciones, con 5 personas, con un equipo de 4 o 5, imagínate tener un equipo, solo que el cast sean más de 20, tipo, yo la pierdo. Y en cuanto a los roles, a los tipos de voces que se requieren para los roles, hay de todo, de lo grave más grave a lo agudo más agudo, a los requerimientos más místicos, extraños, hasta un tipo de voz puntual con un nombre propio. O sea, Massenet lo dio todo. Hoy vamos a hablar de uno de mis personajes requete favoritos, y es porque es el rol que es para mí en esta ópera preciosa. Se trata del Príncipe Encantado, un rol escrito originalmente para una soprano, pero bueno, es un rol masculino y es un rol que yo he cantado. Me encantan los roles donde hago de príncipe porque yo también soy de la realeza. El rol del Príncipe Encantado está escrito para una soprano falcón. Ustedes saben que a los franceses les encanta inventarse registros. Bueno, ¿qué es una soprano falcón? Viene del nombre de Marie Cornélie Falcón, una afamada soprano de la época que se decía tenía unos agudos súper potentes, pero también unos graves y unos medios enormes. Wagner le escribió muchos roles para que cante, roles que son de mezzo realmente, pero que respondían a las características vocales de ella, y fue tan glamorosa y establecida que su voz quedó como un estándar de registro. ¿Vieron esto de legalizar el discurso cuando alguien hace algo primero y después se vuelve el estándar? Eso lo mencioné en otros videos. Bueno, es algo parecido. Y Massenet en la partitura escribe que quiere que este rol sea cantado específicamente por una soprano falcón, que si ves el rol con detenimiento sí tiene características sopraniles, es verdad, pero tiene un peso especial y tiene una riqueza grave no tan usual en los roles de soprano. Entonces entiendo un poco cómo la voz de esta mujer era tal vez llamativa, o tal vez era una mezzo con agudos también y se pintaba como soprano. Hoy en día el rol es cantado por mezzos y por sopranos, más que nada por mezzos. A veces es cantado por tenores. A mí no me vacila tanto eso en este caso en particular. A mí en general no me molesta que se cambien los registros en las óperas. Es más, hubo una época en la que los roles travestidos empezaron a ser cantados por tenores al montón. Romeo de Capuletti Montecchi, hay una versión grabada por Pavarotti. O sea, Pavarotti grabó Romeo, eso es un rol escrito para mezzo, yo creo que es para soprano, pero me entienden, es para una voz femenina, es para una voz aguda, no es para una voz grave. Pero bueno, Pavarotti la grabó y le queda bárbaro, ¿no? O sea, no podría decirle a Pavarotti, hey, no lo grabes, sal de la tumba y quema ese disco. En este caso específico, Massenet especificó que este rol no era para ser cantado por una voz grave, era para ser mantenida por una voz aguda. Y hay una razón
por eso, y la van a descubrir al final del video. Hay algo muy particular con este rol en este momento del tiempo, y es que el protagonista masculino de la ópera sea un rol travestido era sumamente inusual en ese momento. Todos sabemos que en la época barroca y con el auge grande de los castrato, perdón, era usual que los protagonistas sean personajes masculinos cantando de soprano, mezzo o contralto. Muchísimo en Händel, muchísimo en Vivaldi, incluso llega hasta Mozart. Pero a partir del punto en el que Cherubino nace, es como un epítome sobre el lugar que empieza a tomar el rol travestido masculino en las óperas. En ese punto, Cherubino, si bien es travestido y lo canta una soprano para hacer esta idea bufa de un menor, ese establecimiento del rol travestido deviene como o sea, por eso nos referimos, bueno, yo me refiero a los travestidos del romanticismo como los hijos de Cherubino, porque ese trope, esa narrativa del acompañante gracioso, el Robin del Batman, deviene en una serie de muchísimos otros roles que no son heroicos y no son protagónicos. Siguen habiendo roles heroicos y protagónicos travestidos, Romeo en Capuleto y Montecchi, Malcolm en La Dama del Lago, pero, una vez que ya estamos entrando más lejos del clasicismo, pasando el bel canto, entrando al romanticismo más heavy, casi siempre, o 97% de las veces, en este punto de la historia, el rol travestido nunca es un protagónico masculino, nunca es un príncipe, nunca es un héroe, es un acompañante, paje, bufón, compañero, bla, 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 bla. Entonces es muy inusual en este momento de la historia que un rol travestido masculino sea el protagónico. Ahora, la razón por la que Massenet decidió que el protagonista masculino sea un rol travestido no es del todo clara. Hay teorías, ¿no? Por un lado, es la típica en la que tratan de enfatizar la edad joven del protagonista al tener una voz aguda. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, en Capuleto y Montecchi, no Romeo y Julieta 1, sino Capuleto y Montecchi de Bellini, y las 40 versiones de Romeo y Julieta que se hicieron en esa época por compositores italianos, Romeo casi siempre es una mezzo o una soprano porque quieren enfatizar la joven edad de Romeo en comparación o en contraste, más bien, de otros protagonistas o personajes masculinos mayores, que si son tenores, barítonos o bajos, quieren hacer ese énfasis. Entonces, Massenet pudo haber querido también evocar el hecho de que el príncipe está bien jovencito en esta historia al tener una voz aguda para cantarlo. Esa es una teoría. Teoría número 2 es querer cultivar la idea de fantasía, y eso es algo que vamos a hablar también un poquito más adelante, tanto dentro como fuera de la historia, y querer representarlo con la idea de la voz inusual para el personaje. Es un cuento de hadas, recordemos que como género no es exactamente una ópera, es un cuento de hadas y hay un universo inusual. Y para querer hacer énfasis en ese universo inusual, hace elecciones inusuales vocales. En este caso, una elección inusual, tener un protagonista con una voz súper aguda. Súper aguda, no, pero aguda, entienden el punto, ¿no? Por último, también puede ser la tercera opción, que es el querer evocar la época barroca. En esta época los compositores empiezan un poco como que a mirar para atrás, gracias Mendelssohn, y a querer como rescatar ideas musicales más antiguas. Por ejemplo, en Strauss, en El Caballero de la Rosa, Octavian es una mezzo, y es una mezzo justamente porque Strauss quería como que evocar esa idea del protagonista travestido del barroco. Entonces puede ser que Massenet haya querido hacer algo similar. Es más, incluso en la producción, y otra razón por la que esa producción es tan complicada de armar y de hacer, es porque hay un conjunto antiguo, hay un conjunto con viola da gamba, laúd me parece, y no me acuerdo qué otro instrumento antiguo, en el escenario tocando en la cámara del príncipe. O sea, está en la partitura y no lo toca la orquesta. Necesitan un conjunto antiguo, aparte de la orquesta, que esté en el escenario tocando en la cámara del príncipe. Entonces ahí hay unos guiñitos a la música antigua, a la música barroca, y otra razón por la que es tan complicada montar esta ópera completa, digamos. Haciendo más énfasis en lo revolucionario de esto, esta es una época de la ópera en la cual el gran dueto de amor, el estereotipo, el estándar de pareja romántica en óperas grandes es siempre tenor y soprano. Hay un tema con el contraste vocal de lo que evoca masculino y femenino en ese momento. Recuerden que nuestras ideas de masculino y femenino cambian mucho dependiendo de la época y de los... No sé cuál es la palabra para trope en castellano, las diferentes narrativas que acompañan esas ideas, ¿no? Entonces, en esta época está muy imperante la idea de que el protagonista masculino es tenor y la protagonista femenina es soprano. Y en este caso, no solo son dos voces agudas, femeninas, los conejitos, femeninas, agudas, sino que Cenicienta es mezzo. Entonces, no solo... Y bueno,
tienes una soprano Falcón, que es un tipo muy particular de soprano, que podría ser una mezzo. Entonces, imaginamos que los dos roles son mezzos. O sea, no solo no tienes un tenor y una soprano en los roles protagónicos, porque no hubiera sido tan revolucionario si eran, ponte, un barítono y una mezzo, o un barítono y una contralto en los roles protagónicos. Son prácticamente dos mezzos en los roles protagónicos. Una mezzo en el rol protagónico femenino, el de la princesa. No es un rol como Carmen, digamos, donde hay como una revolución en la idea de feminidad, porque es una mujer que no se ajusta a los parámetros de feminidad cristianos cultivados de la época. O sea, es la princesa y es una mezzo. Y tienes al príncipe y también es medio que una mezzo. Entonces es súper revolucionario en su momento. Y analizándolo más a profundidad, esto es mucho más que una cuestión estética. Es más bien una representación de lo que está ocurriendo dentro y fuera de la ópera. Como bien dije antes, la idea de tener dos voces agudas haciendo de los protagonistas refuerza la idea de fantasía, del universo fantástico, del cuento de hadas, pero además también, pensándolo un segundo, es la historia de dos personajes que quieren estar juntos y los personajes en sus entornos no los dejan estar juntos, o sea, no los dejan formar esa pareja que en la vida real sus tipos de voces tampoco tendrían por qué hacer pareja, digamos. O sea, no es lo estándar y no es lo que se querría que se consiga, ¿no? Entonces hay un paralelismo entre las dos voces tratando de hacer pareja, estas dos voces iguales o similares tratando de hacer pareja, y los dos personajes también tratando de hacer pareja en la ópera, y las demás voces más tradicionales, más acordes su tipo de personaje al tipo de voz, no los quieren juntos. Entonces hay un desafío tanto dentro como fuera. Es una cosa paralelística. Esa palabra no existe. Es un paralelismo entre ambos. Es una nueva propuesta de masculinidad. Ahora, al día de hoy esta ópera muchas veces se ha hecho y se ha grabado con tenor en el rol del príncipe en lugar de con soprano o con mezzo. Y en general las mismas cosas no me molestan. O sea, viva la revolución. A mí me parece súper bien cambiar las cosas en las óperas. El puritanismo, el purismo medio que me resbala. Siempre y cuando las cosas estén bien hechas. Por ejemplo, a mí me encantaría cantar Carmen, ya lo he dicho antes, algún día me encantaría mandarme con el Carmen y creo que es un rol que me caería muy bien, pero obviamente si canto Carmen lo haría, sería la mejor o el mejor Carmen. O sea, vocalmente sería nivel 100, digamos, ¿no? Porque nuevamente esto lo he hablado en otros videos, a mí no me interesa tanto como que a mí me interesa que la música sea respetada y enaltecida y hecha lo mejor posible, y eso es como que lo importante. Finalmente, si la propuesta es diferente, revolucionaria o otro tipo de voz, mientras lo cante bien, pueden hacer lo que quieran. Entonces, en este caso, la única razón por la que a mí no me gusta mucho cuando hacen esta obra puntualmente con tenor y no con soprano, que también sale muy bien con tenor, es porque hay una razón puntual en que los timbres sean iguales entre el soprano y entre el príncipe y la cenicienta. Es muy confuso usar los términos. Entre el príncipe y la cenicienta hay una razón por la que se espera que los timbres sean iguales, y es que en el dueto de amor ellos cantan al unísono. Y eso es tan inusual, tan revolucionario, tan increíble. Y no cantan al unísono dos notas, cantan tipo frases enteras al unísono. La unión de los personajes a través del canto, su unión a través de ser el mismo registro, el mismo tipo de voz. O sea, tenemos dos personajes con la misma voz que canta al unísono el gran dueto de amor, a diferencia de lo que se espera en esa época y hasta el día de hoy, ¿no? Del gran dueto de amor siendo tenor y soprano, teniendo un contraste vocal. Acá es al unísono. Y claro, eso no se disfruta tanto cuando tienes un tenor en lugar de una soprano, porque ya están ocurriendo la octava, que igual, ¿no? Pero hay algo especial cuando cantan al unísono. Eso a mí me parece, o sea, las versiones que tienen soprano, yo disfruto mucho más las versiones que tienen soprano cantando al unísono con la mezzo. Yo sé que el título de este video fue un poco tendencioso, pero bueno, me pueden culpar, necesito vistas. Y también necesito suscriptores y, en Instagram y en Patreon sobre todo, y en el canal, para que esto pueda ser rentable y pueda seguir haciéndolo todos los días como me gusta hacerlo y ganarme algo aunque sea. Pero bueno, mi punto aquí normalmente no es tanto el tema de si Massenet hizo una ópera gay. De hecho, no creo que en su concepción, bueno, quién sabe, ¿no? Nunca lo sabremos, pero no creo que en su concepción haya dicho como que, bueno, esta ópera es un epítome, un grito en el campo de la revolución de los afectos y los amores para que las personas homosexuales puedan ser felices, etc. No, tampoco creo que lo haya pensado así. Pero lo que me encanta hacerle hincapié es en los paralelismos humanos, porque finalmente creo que todos, independientemente de la época, de nuestro estatus, de nuestra situación,
estamos casi siempre en el mismo barco. O sea, la idea de dos personas que por estándares sociales no deberían estar juntas, desafiando esa norma, es algo antiguo como la Tierra, digamos. Siempre ha habido ideas preestablecidas acerca de cómo deben ser los afectos, cómo deben ser las relaciones, cómo deben ser los tratos. Y hay personas que simplemente no llevan esos códigos en su ADN, no llevan esos códigos en su alma, en su interior, que su naturaleza tira para otro lado y simplemente quieren vivir su vida de la forma más genuina, respetuosa y bella, y siempre hay gente de mierda que no les deja. Entonces, esta obra me parece como que un epítome revolucionario, tanto dentro del universo de la ópera, dentro del cuento de hadas, como fuera, como una muestra del poder de la música, el poder de la representación a través del arte. Y creo que hasta el día de hoy es una obra preciosa. Creo que es de lo mega mejor que hizo Massenet, una de mis cosas favoritas. Esto ya es más personal, ¿no? Y creo que es una historia que mucha gente debería ver, escuchar y resonar. Al final del día no importa tanto qué son estos personajes, si los canta una soprano, una mezzo, un contratenor, un tenor. Lo importante es que estos personajes fueron concebidos para desafiar la norma. Y los bancamos y los apoyamos y finalmente, spoiler, viven felices para siempre, que es lo que todos merecemos, ¿verdad? En las palabras de Felipe Pinglo, no es distinta la sangre y no es otro el corazón. Muchas gracias por ver este video hoy, mis queridos pececitos, pececitas, pececitas. Espero que les hayan gustado. Recuerden seguirme aquí, suscribirse al canal, seguirme en Instagram. Y si quieren apoyar al canal pueden hacerlo a través de Patreon, que los links están abajo. O suscribiéndose también al canal y compartiendo, likeando este video, que a mí me ayuda muchísimo. Low key, este fue como que mi video de Pride. Tipo, yo sé que el Pride ya pasó hace como una semana, pero no quería dejarlo. Feliz Pride, bebés. Que tengan una linda semana. Yo digo una linda semana como si no estuviera subiendo videos todos los días, pero bueno, ustedes entienden.